El teorema de Pitágoras nos dice que para todo triángulo rectángulo, el valor del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Existen diferentes métodos para demostrar este teorema. En esta ocasión veremos uno de ellos basándonos en un procedimiento analítico. Partiremos de este triángulo rectángulo de aquí, en donde A y B son los catetos y C es la hipotenusa. Y voy a colocar el nombre de cada uno de los ángulos internos de este triángulo. El ángulo opuesto al lado A se va a llamar alfa. El ángulo opuesto al lado o al cateto B se va a llamar beta. Y finalmente, al ángulo opuesto a la hipotenusa, es decir, al ángulo recto, le llamaré gamma. Ahora, desde este vértice de aquí, vamos a trazar una recta perpendicular a la hipotenusa y que además tenga la misma longitud que ella. De esta manera. Posteriormente, ahora me voy a colocar en este otro vértice y voy a hacer exactamente lo mismo. Es decir, me voy a desplazar de forma perpendicular a la hipotenusa trazando una recta con la misma longitud. Y finalmente vamos a unir los extremos de estas dos rectas, formando así un cuadrado en donde cada uno de sus lados miden o valen C. Ahora bien, al haber formado un cuadrado, sabemos que los ángulos internos de este deben de valer todos 90 grados. Es decir, todos serán ángulos rectos. Así es que los voy a marcar aquí. Y además, como yo ya utilicé un nombre para mi primer ángulo recto, que es este de aquí, el del triángulo rectángulo, entonces puedo llamar a todos los demás ángulos rectos de la misma manera. De este modo, todos los ángulos internos de este cuadrado se llamarán gamma. Una vez que ya tengo a este cuadrado, ahora voy a hacer lo siguiente. Me voy a colocar de nuevo en este vértice de aquí y voy a extender la longitud del cateto B de la siguiente forma. Y ya que tenemos esta recta, ahora voy a colocarme en este vértice de aquí y voy a desplazarme o a trazar una recta de forma perpendicular a la recta anterior de la siguiente manera. Lo que voy a estar buscando es la intersección entre estas dos rectas. Y estamos formando con ello un triángulo rectángulo, en donde el ángulo recto está justo aquí. Y ahora voy a colocarme de nuevo en este vértice y ahora voy a extender esta línea punteada de la siguiente forma. La extendemos ahora hacia arriba. Posteriormente me coloco ahora en este vértice de aquí y lo que haré es algo similar a lo anterior. Ahora voy a trazar una recta perpendicular a esta, buscando de nuevo que estas dos rectas se intersequen. De este modo, estaré formando de nuevo un triángulo rectángulo en donde el ángulo recto es este de aquí. Ahora extiendo la recta anterior hacia el lado contrario para finalmente ahora colocarme en este otro vértice y trazar una recta de forma perpendicular a esta recta, o lo que es lo mismo, extender el cateto A. Y de nuevo buscamos la intersección entre estas dos rectas. Y es aquí en donde formamos de nuevo un triángulo rectángulo y aquí está el ángulo recto. Como acabamos de encontrar más ángulos rectos, estos deben de llamarse igual que los anteriores, es decir, gamma. Así es que voy a colocar el nombre de este ángulo recto, de este otro y finalmente de este. Los tres se llaman gamma ya que son ángulos rectos o de 90 grados. Ahora hay que recordar que para cualquier tipo de triángulo se cumple que la suma de sus ángulos internos debe de ser igual a 180 grados. Así es que, para el triángulo inicial,
sabemos que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados, que es justamente lo que se comprobó en el video anterior. Y a esto le llamaré la ecuación número 1. Ahora bien, como ya sabemos el valor de gamma, es decir, 90 grados, lo podemos sustituir. Por lo tanto, nos queda que alfa más beta más 90 grados es igual a 180 grados. Despejamos el valor de 90 y tenemos que alfa más beta es igual a 180 menos 90. 180 menos 90 nos dan 90. Por lo tanto, nos queda que alfa más beta es igual a 90 grados. Y a esto le llamaremos la ecuación número 2. Ahora observen lo siguiente. Si sumo alfa más gamma más este ángulo de aquí que aún desconozco, debo de obtener como resultado también 180 grados, ya que estoy en la presencia de un ángulo llano. Así es que vamos a escribir esto de la siguiente manera. Alfa más gamma más un valor que aún desconozco. Esto me da como resultado 180 grados. Ahora bien, el valor de gamma ya lo conocemos, es 90, así que lo despejamos y por lo tanto alfa más un valor desconocido es igual a 180 menos 90. 180 menos 90 son 90, así es que alfa más un valor desconocido es igual a 90 grados. Y a esto le llamaré la ecuación número 3. Ahora podemos comparar la ecuación 3 con la ecuación 2 y ¿qué es lo que tenemos? De la ecuación 2 yo sé que alfa más beta es igual a 90. Y de la ecuación número 3 yo tengo que alfa más un valor desconocido es igual a 90. Por lo tanto, el valor que me falta aquí es justamente beta. Así es que ya no es un valor desconocido y por lo tanto la ecuación 3 es igual que la ecuación 2 y nos dice que alfa más beta es igual a 90 grados. Entonces puedo colocar el valor de beta también aquí. Y entonces alfa más gamma más beta son 180 grados. Por lo tanto, aquí ya tengo alfa, aquí ya tengo a gamma. Y este ángulo de aquí debe de ser beta. Es lo que acabamos de determinar. Ahora pongamos atención en este triángulo de aquí. Tenemos ya dos de sus ángulos. Este que es beta, que es el que acabamos de determinar. Y este que es gamma, que es el ángulo recto. Así es que solamente nos falta un ángulo. Si de nuevo recurrimos a que la suma de los ángulos internos de todo triángulo debe de dar como resultado 180, entonces puedo ver de mi ecuación número 1 que alfa más beta más gamma nos da como resultado 180. Y en mi triángulo yo ya tengo a beta y tengo a gamma. Por lo tanto, el valor que me hace falta para que esta suma se cumpla es el valor de alfa. Así es que este ángulo tiene que ser alfa. Continuando con este análisis, podemos ver en esta parte de aquí que si sumamos a alfa más gamma más este valor angular que me hace falta aún, el resultado tiene que ser 180, ya que de nuevo estamos en la presencia de un ángulo llano. Así es que puedo dirigirme hacia esta ecuación de aquí, que por cierto no nombré, y podemos ver que alfa más gamma más beta es igual a 180 grados. Si comparamos entonces, aquí yo tengo alfa, también tengo a gamma, y entonces lo que nos hace falta para que se cumpla esta ecuación y el resultado nos dé 180 es el valor de beta, y es el valor que estábamos buscando.
Por lo tanto, ese ángulo de ahí es beta. Así es que bajo este mismo análisis o razonamiento, puedo obtener el valor de los ángulos que me hacen falta. Ahora, de este triángulo rectángulo, yo tengo el valor de gamma y el valor de beta. Por lo tanto, lo que me hace falta para que la suma de los ángulos internos de ese triángulo sean 180 es el valor de alfa. Así es que este ángulo es alfa. Y ahora yo puedo sumar alfa más gamma más este otro ángulo y el resultado tiene que ser 180 grados, ya que de nuevo tenemos un ángulo llano y por lo tanto el valor que nos está haciendo falta es beta, que es este ángulo de aquí. Y finalmente, de este triángulo tengo a beta, tengo a gamma y me hace falta un tercer valor angular para que su suma sea 180. Y de nuevo este valor es alfa. Con esto tenemos el valor de los ángulos internos de cada uno de estos triángulos. Además, podemos ver que en cada triángulo tenemos los valores alfa, beta y gamma. Es decir, tenemos los mismos valores de ángulos internos en todos los triángulos. Por lo tanto, podríamos deducir que se trata de triángulos semejantes. Sin embargo, hay que observar que además todos estos triángulos tienen en común el tamaño de uno de sus lados, que es la hipotenusa. Por lo tanto, podremos valernos del teorema ángulo-lado-ángulo, el cual nos dice que si tenemos dos triángulos y conocemos que al menos dos de sus ángulos correspondientes son congruentes, es decir, que miden lo mismo, y además tenemos por lo menos un lado correspondiente también congruente entre un triángulo y otro, entonces podemos saber que ambos triángulos son congruentes, es decir, tienen la misma forma y misma medida. Dicho de otra manera, ambos triángulos son idénticos. Por lo tanto, de este teorema concluimos que estos tres triángulos de aquí son idénticos al triángulo rectángulo original. Así es que, si por ejemplo me centro en este triángulo de aquí, yo ya tengo el valor de todos sus ángulos internos y tengo uno de sus lados, que es C o la hipotenusa. Así es que los otros dos lados tienen que ser A y B. Pero ¿cómo podemos saber cuál es A y cuál es B? Bueno, me fijo en el primer triángulo y hay que recordar que yo dije que el ángulo opuesto al cateto A es alfa y el ángulo opuesto al cateto B es beta. Así es que con esto yo puedo irme a este triángulo y ver lo siguiente. Si aquí tengo alfa, entonces el lado opuesto a este ángulo tiene que ser A. Y luego el lado opuesto al ángulo beta tiene que ser B. Lo mismo va a suceder con los otros dos triángulos. Ahora aquí tengo a alfa y por lo tanto el lado opuesto, que es este, tiene que ser A. Y si aquí tengo a beta, el lado opuesto a este ángulo tiene que ser B. Y finalmente, de este triángulo, si aquí tengo a beta, este lado tiene que ser B. Y si aquí tengo a alfa, este lado tiene que ser A. Ahora observen que con estos cuatro triángulos y el cuadrado central, estamos formando un cuadrado en donde cada uno de sus lados miden A más B. Así es que yo puedo calcular el área de esta región de la siguiente manera. Voy a escribir aquí área 1 y eso va a ser igual a A más B por A más B. Es decir, base por altura o lo que es lo mismo, lado por lado, ya que esto es un cuadrado. Ahora también puedo escribir esto de la siguiente manera, A más B elevado al cuadrado, y tenemos entonces un binomio elevado al cuadrado. Recordamos cómo podemos desarrollar esta expresión y nos va a quedar lo siguiente. Tengo que elevar el primer término al cuadrado, es decir, A. Después vamos a sumarle la multiplicación de 2 por el primer término por el segundo.
Y finalmente vamos a sumarle el segundo término, es decir, b, elevado al cuadrado. Y este es el resultado. Y a esto le llamaré la ecuación número 4. Y ahora vamos a calcular el área de esta misma región, pero con otro método. Ahora voy a sumar el área de cada uno de estos triángulos al área de este cuadrado. Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a escribir ahora área 2 y eso va a ser igual a 4 que multiplique a por b sobre 2. Es decir, estoy multiplicando por 4 el área de uno de estos triángulos, aprovechando que ya sabemos que todos estos son iguales. Y después vamos a sumarle el valor c al cuadrado, que es el área de este cuadrado, ya que cada uno de sus lados mide c. Ahora 4 entre 2, eso me da como resultado 2, que multiplica a a y a b, y le tenemos que sumar el valor de c al cuadrado. Y ese es el resultado de haber calculado el área de esta otra forma. A esto le llamaré ecuación número 5. Finalmente, vamos a igualar las ecuaciones 4 y 5, ya que ambas corresponden al cálculo de la misma área. Así es que voy a escribir ahora de este lado lo siguiente. Área 1 es igual al área 2. De la ecuación número 4 yo tengo que el área 1 es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y de la ecuación número 5 tenemos que el área número 2 es igual a 2ab más c al cuadrado. Podemos observar que en ambos lados de esta igualdad tenemos el término 2ab. Así es que se eliminan entre sí, quedando como resultado final a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, que es justamente lo que queríamos demostrar. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en todo triángulo rectángulo. Y no olvides que en la descripción voy a colocar las definiciones o teoremas que hayamos utilizado para la realización de este análisis.